El Señor dijo a Moisés: mañana vas a levantarte y presentarte ante el faraón, cuando él baje al río. Allí le dirás que yo, el Señor, le dijo: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti y contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas toda clase de moscas. Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde haya egipcios. Ese día pondré aparte a la tierra de Gosén, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Esta señal tendrá lugar mañana. Y así lo hizo el Señor. Y toda clase de moscas fastidiosas vino sobre la casa del faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo Egipto. Por causa de ellas, el país quedó en ruinas. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. Pero Moisés respondió: no está bien que lo hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante. Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos en sacrificio lo que para ellos es algo repugnante, ¿no crees que nos apedrearían? Debemos ir por el desierto camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal y como Él nos diga. Entonces el faraón dijo: yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos, y oren por mí. Y Moisés respondió: en cuanto yo salga de tu presencia, rogaré al Señor para que mañana mismo todas las moscas se aparten del faraón y de sus siervos y de su pueblo, siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió y alejó todas esas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Ni una sola mosca quedó. Pero incluso en esta ocasión, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Éxodo 8, 20 al 32. Nuevamente, y por orden del Señor, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para pedirle que dejara ir a los israelitas y para advertirle lo que sucedería si no obedecía. La Biblia no registra cuál fue la respuesta del monarca, pero como la plaga llegó, es claro que éste no accedió a aquella petición. Quizás el faraón respondió con una negativa o tal vez solo ignoró el mensaje de Moisés. Ignorar a alguien demuestra tanto odio como atacarlo. Sin embargo, si el rey pensó que podía ignorar a Dios y a su mensajero, no solo estaba muy equivocado, sino que estaba atrayendo un mal mayor para sí mismo y para su pueblo. Hasta aquel momento, las plagas habían venido sobre todo Egipto, incluso sobre Gosén, la parte del territorio que ocupaban los israelitas. Cuando el faraón supo que Gosén también había sido afectada por las plagas, tal vez pensó que aquellos fenómenos tenían una explicación natural, o quizás incluso atribuyó las molestias a sus propios dioses. No obstante, cuando Dios declaró que a partir de aquel instante Él haría una diferencia marcada entre egipcios y hebreos, y que a partir de ese momento ninguna de las siguientes plagas afectaría en la región de Gosén, al faraón no le quedarían dudas de que era el Señor quien estaba azotando a Egipto. Dios quería que el rey supiera que había algo especial sobre los hijos de Israel, pero como él se negó a reconocer esto, las plagas continuaron. El cuarto juicio fue una plaga de insectos. Literalmente la Biblia relata que Dios envió un enjambre sobre Egipto. Muy probablemente en estos enjambres no solo había moscas, sino una mezcla de varias especies de insectos voladores. El salmista da aún más detalle de esta plaga al decir que en los enjambres había insectos que mordían. Les mandó enjambres de moscas que los devoraban. Salmo 78, 45. Absolutamente nadie en Egipto se libró de esta terrible plaga, excepto el pueblo de Israel, que vivía en la tierra de Gosén. Muy probablemente, al igual que lo que sucedió con la plaga de piojos, las consecuencias de este azote se vieron muy claramente sobre la religión, ya que adorar a los dioses egipcios en medio de esta inmundicia era algo impensable para ellos. A través de este juicio, Dios estaba demostrando su poder sobre Kepri, el dios representado por un escarabajo alado. Los egipcios adoraban al escarabajo sagrado y hacían imágenes de oro para representarlo, muchas de las cuales fueron encontradas en las tumbas de Egipto.
Se decía que el escarabajo egipcio representaba la vida eterna. Sin embargo, en esos momentos, aquel insecto estaba convirtiéndose en una maldición para la gente y en una peste insoportable para la tierra. La severidad de esta plaga fue tan grande que esta vez el faraón estuvo dispuesto a llegar a algún tipo de acuerdo con Moisés. Por ello, mientras estos enjambres de insectos molestos y dañinos invadían su tierra, el monarca cedió lo suficiente como para permitir que los israelitas ofrecieran sus sacrificios a Dios en Egipto. Sin embargo, si los hebreos sacrificaban bueyes o carneros, habrían matado animales adorados por los egipcios, y esto habría provocado un tumulto. Entonces el faraón cedió un poco más. Los esclavos podían ir al desierto para hacer el sacrificio, pero no podían ir más lejos. Esto tampoco servía, porque Dios les había dicho que fueran camino de 3 días. El faraón estuvo dispuesto a ceder a medias, permitiendo que Israel tuviese un día apartado para su Dios, pero exigiendo que los esclavos permanecieran dentro de la tierra de Egipto para adorar. De esta manera, el monarca quería negociar con Moisés y con el Señor para encontrar un acuerdo en común. Así también actúa Satanás. Él siempre nos sugerirá transigir con el pecado. Sin embargo, escucharlo significa permanecer como sus esclavos. Piénsalo. Si quieres dejar de ser esclavo de todo aquello que te lleva al pecado y te aleja de Dios, es necesario tomar medidas drásticas. Al enseñar esta gran verdad, el Señor Jesús mismo dijo: si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 5, 29 y 30. Recuerda, el único camino hacia la libertad verdadera, lejos de toda servidumbre, es dejar la tierra del mal y llevarnos todas nuestras pertenencias de allí. Por más doloroso que sea, la santidad exige un corte limpio con el pecado. ¿Estás dispuesto a realizar esta clase de cirugía en tu vida?